Bienvenidos a un episodio más del podcast de la Escuela Superior de Guerra, en esta ocasión desde la Feria Internacional del Libro. Del 25 de abril al 11 de mayo tendremos las puertas abiertas para que conozcan los lanzamientos de nuestras colecciones y además la oferta académica que tenemos para ustedes. Por estos días, la muerte del Papa ha impactado el mundo y las redes sociales, ya que era muy reconocido por los mensajes que nos dejó y además por sus declaraciones un poco controversiales respecto a la homosexualidad y la anulación del matrimonio católico. Precisamente Leonardo Hernández, gestor académico de la Maestría en Estrategia y Geopolítica, nos acompaña hoy. Él perteneció durante 11 años a la comunidad carmelita, formándose como hermano y sacerdote. Además es filósofo y teólogo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio en Hablemos desde la Academia. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Alessandra, por la invitación a este espacio académico para reflexionar un poco sobre el legado del Papa Francisco. Bueno, entrando en materia, Leonardo, cuéntanos cómo vivió la Iglesia que el Papa Francisco fuera el primer Papa latinoamericano. Bueno, la Iglesia en un principio desde el cónclave donde salió elegido fue como bien un aire de esperanza a la misma Iglesia. Fueron como, en palabras de Juan 23, se abrieron las puertas, las ventanas de la Iglesia para que entrara ese aire fresco, ese aire renovador que lo trajo el Francisco, el cardenal Bergoglio, porque desde que llegó uno de sus principales signos de su posesión fue cuando él se paró en la ventana y lo primero que pidió fue oración. Dijo, oren por mí, que eso es un signo de esperanza. Nadie se va a imaginar que el Santo Padre, que es el que dirige la Iglesia Católica, sea lo primero que pida, sino que fue lo primero que pidió, oración. Entonces este signo de sencillez llegó a muchos fieles y especialmente a la juventud. Y además que fue también se cataloga como signo de esperanza porque es un papa del rincón del rincón del mundo. Estábamos acostumbrados a largos periodos de papados como el de Juan Pablo II, y viene un papa de la periferia, un papa que siempre estuvo en Buenos Aires, un papa que acompañó siempre a las comunidades, o sea, la iglesia de los pobres, la iglesia de los apartados. Digamos que fue un signo de esperanza del Papa Francisco. Precisamente, Leo, el Papa Francisco llega de alguna manera en una crisis de la Iglesia Católica y te parece que durante su papado él atrajo más fieles y creyentes. Digamos que su manera de ser, su cercanía, hizo que muchas personas volvieran otra vez a la comunidad católica. Eh, Puesto que si miramos los papados anteriores, tuvimos un largo papado de Juan Pablo II, llegó Benedicto XVI, que digamos que fue un papado más de un intelectual, o sea, él fue, digamos, el gran teólogo. Y llega Francisco como el pastor. Una de sus principales frases, digamos, es que no queremos príncipes en la iglesia, obispos príncipes, queremos pastores, o sea, personas que huelan a ovejas, que se ensucien los zapatos. Entonces, digamos que estas actitudes de él llamó mucho la atención dentro de los fieles católicos y tanto de los no creyentes, porque digamos que Francisco fue una persona muy cercana con personas que profesan otras religiones. Él fomentó el diálogo interreligioso, también el diálogo ecuménico. Por ejemplo, uno de sus principales amigos en Buenos Aires era un rabino. Una de las primeras entrevistas que le hizo fue a la comunidad judía. Entonces, digamos que fue una persona muy cercana y todo eso hace que o sea como un signo de esperanza y de fe. Y ahora en estos momentos que miramos en las noticias, sus funerales, nos damos cuenta que muchos jefes de Estado de que profesan diversas religiones se acercan a él y muchas personas lo han acompañado despidiéndolo en su honra fúnebres. Leonardo, el Papa promovió, fue muy viral y muchas de sus frases nos quedan, pero a pesar de eso, de mostrarse abierto con la comunidad homosexual y hablar de que se aceptara el divorcio católico, promovió reformas como también en no aceptó reformas como muy conservadoras. ¿Por qué se debió a eso? Por ejemplo, que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Bueno, yo no diría primero que promovió reformas, no, sino hizo renovación. O sea, lo que él buscó fue la renovación de la misma iglesia.
Frente a lo de en la Iglesia Católica, pues el divorcio como tal no existe. Lo que se intenta es la anulación del sacramento, como que nunca existió. Pero él sí ayudó mucho en el proceso de agilizar este trámite. Hace unos años era más difícil este proceso y tenían que todo se trasladaba a Roma y se hacía muy lento. Por ejemplo, ya en Colombia, por ejemplo, la Arquidiócesis de Bogotá tiene ya tribunal eclesiástico para estos procesos. La Arquidiócesis de Cartagena está también en el mismo camino. Entonces, digamos que esto ha ayudado mucho para que sea más fácil estos procesos de anulación. Frente a lo que decías tú, decías sobre el sacerdocio femenino, digamos que en una entrevista que le hacían en uno de sus viajes, porque su cercanía también se veía en eso, que él dio muchísimas entrevistas. Normal, cuando iban en sus visitas apostólicas, él se montaba en el avión y los periodistas, él hablaba normal con los periodistas, y él decía, dijo que la puerta estaba cerrada, pero no porque las mujeres no podrían ser sacerdotes, porque teológicamente no hay ningún impedimento. El impedimento más es que todo de la tradición católica, donde decía que tenía que ser varón y que tenía que ser sacerdote, pero no es ninguna, o sea, que la estén discriminando, nada de eso, sino al contrario, en la iglesia las que tienen mayor trabajo y las que más fieles son las mujeres. Entonces, digamos, él siempre recalcaba eso, o sea, no digamos que son cuestiones que dependen del Papa. Y otra cosa que decía frente a los homosexuales, él siempre en una de las entrevistas que dio, él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? O sea, cada quien, entonces lo que tenemos que tener es un sentido de la acogida, teniendo presente que el amor que se transmite, que transmite un cristiano, la hija mayor del amor, por decirlo así, es la acogida. Si nosotros acogemos, amamos. Y eso era lo que él promovió. Entonces, digamos que él frente a eso fue muy abierto y la palabra clave de todo su pontificado fue la misericordia. Leonardo, ¿cómo vivió el clero todas esas propuestas de renovación? Dentro de las líneas clericales, digamos que no podemos decir que son blanco y negro, que existen progresistas y existen conservadores. Lo que podemos decir es que muchos sacerdotes jóvenes, porque tampoco a veces creemos que los sacerdotes ancianos son los más conservadores, fueron los que se quieren aferrar más como a las tradiciones que tiene la iglesia y no dejar que estos aires nuevos entren a la misma iglesia. Entonces, hubo mucha resistencia frente a estos grupos. Actualmente, frente a la preparatoria de las comisiones para el cónclave, se habla de esas líneas, que hay una línea progresista y una línea muy conservadora, muy rígida, que hay muchos enfrentamientos eh, dentro de los mismos cardenales para mirar cuál de estas líneas es la que va a dirigir la iglesia durante los próximos años. Entonces sigue siendo un tema controversial y crucial y fundamental. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. ¿Cómo ves tú las diferencias entre Francisco y papas anteriores como Benedicto y Juan Pablo II? ¿Qué podríamos decir frente a eso? Digamos que Juan Pablo II fue por su formación en Cracovia, que fue Polonia. Él nació en la época de la Cortina de Hierro. Él fue muy radical con estos sistemas totalitaristas y siempre atacó mucho digamos, el socialismo. Él fue muy crítico frente a estas líneas de pensamiento y también organismos económicos, pero fue un papa, se le conocía como el papa viajero. Él visitó muchos países, fue un papa, era el papa de los medios de comunicación, el papa agradable. Si miramos al papa Benedicto XVI, como hacía referencia, es el papa teólogo, o sea, el pensador, el papa que estaba detrás de la doctrina católica y además que fue el el director de la congregación de la fe. Digamos que es de ahí donde está fundamentada la fe católica, digamos que él la dirigió, y digamos que Francisco fue el papa pastor, o sea, el papa cercano, el papa que siempre acompañó y caminaba junto con su pueblo. Y si tú me dices una palabra para recordarla, yo creo que la palabra es sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos, o sea, caminar con el pueblo. Entonces, digamos que ese es como que la diferencia que hay caracterizando a cada uno de los últimos tres pontífices. ¿Cuáles piensas tú que fueron esas decisiones o esas actitudes que generaron el impacto que tiene hoy en día el Papa Francisco?
Yo creo que desde pequeños signos, como parece algo insignificante, pero no colocarse, por ejemplo, los zapatos rojos que se colocan cuando lo ordenan, sino se colocó los zapatos negros, los que entré, porque él decía que tenía zapatos normales, eso dan cercanía. También que fue muy cercano con los enfermos. Siempre que habían eventos, él salía, bendecía a los enfermos, bendecía a los niños, pero de una manera diferente, salía de esos actos protocolarios que las personas se acercaban, había niños que se les sentaban en la sede papal. Otro signo que tenía siempre fue las celebraciones de Semana Santa. Él prefirió ir a un lugar de reclusión donde están los últimos en la sociedad, los recluidos, y allá hizo un signo que se hace en la liturgia del Trido Pascual, que es el lavatorio de los pies, y se los hizo a esas personas. Otros papas lo hacían en diferentes lugares o en la misma en el mismo San Pedro, pero él no, él prefirió ir a esos lugares y esos signos hacían que tuviera esa acogida y eso que estamos viendo ahora que falleció, o sea, esa cercanía, que todavía la gente lo aclama y también otro signo en su testamento. Los otros papas, digamos que su testamento fue página y media y que le colocaran en su lápida Francisco para que nunca se olvidaran de su nombre. Y Francisco emulando a San Francisco de Asís, la persona que vivió con mucha sencillez, con mucha pobreza, que se desprendió de todo lo material. Entonces así quiere ser recordado el Papa Francisco. Tú también me comentabas anteriormente el tema de que no debe estar Tina y el tema también de cómo había cambiado su féretro, ¿no? Sí, bueno, aquí dice una cosa muy importante porque él nunca quiso visitar Argentina para que no instrumentalizaran políticamente su visita, porque siempre lo acusaban de que era cercano al peronismo, con el actual presidente, con Milei, cuando estaba en campaña, tuvo muchas diferencias, o sea, hacían comentarios bastante, eh, digamos, difíciles, Milei hacia el Papa Francisco, pero él digamos que físicamente no lo acompañó, pero lo acompañó de otras maneras. Por ejemplo, muchos sacerdotes nombró obispos en Argentina, canonizó, por ejemplo, a padre Brochero, personas que él le conocía su trabajo y trabajaba mucho con las comunidades de base, o sea, con la gente pobre, que la barriada. También estuvo muy cercano porque él era un gran hincha de fútbol de San Lorenzo de Almagro, entonces siempre estuvo presente en todas estas cuestiones de fútbol, estuvo acompañándolo. Y lo otro que me decías de su importancia en esas visitas apostólicas es que él prefirió otros lugares. Tenemos el claro ejemplo para Colombia. Él llegó a Colombia, la visitó, estuvo en varias ciudades, pero si miramos los lugares que visitó, por ejemplo, en Cartagena, él prefirió estar, por ejemplo, en el barrio San Francisco, donde estuvo en una casa de una señora normal, común, que la señora en estos días pues la presentaban que tiene todavía la sangre porque sufrió un pequeño accidente y se le tuvo en el ojo, botó un poco de sangre, la señora lo atendió y él estuvo siempre con los más necesitados. Entonces todo eso sigue siendo un signo de esperanza del Papa Francisco. Ayer en nuestras redes sociales nos preguntaban, Leonardo, ¿cuál es la postura que tenía el Papa Francisco frente al dinero? Bueno, el Papa Francisco, muy interesante esa pregunta, porque él en una entrevista decía que eh, el diablo se nos metía por el bolsillo, haciendo referencia al dinero. Pero más allá de eso, lo que nos quiere enseñar es que como el pueblo de Israel construyó un becerro de oro para adorar y separar a Dios, eso es lo que nos hace referencia, que el dinero es ayuda a, no es lo más importante. Entonces, a veces en los hogares, él lo decía, principalmente en la familia, porque él decía que en muchos hogares se colocaba el dinero como el pilar de la familia, y él decía, ese no es el pilar de la familia, el pilar de la familia es el amor. Entonces, en los hogares, una de las principales causas, no la única, de divorcio, a veces es el dinero, porque quien coloca más dinero en la bolsa del hogar cree que tiene más derechos a veces sobre el que no coloca y le quita valor, por ejemplo, al trabajo que hace el ama de casa o el amo de casa, porque ahora en este mundo, pues cualquiera de los dos, pues es el que se carga del hogar y de los niños, y eso es lo que hace referencia a él. El dinero sí es muy importante,
Es muy importante porque lo ganamos y nos ayuda, pero no es lo más importante. Además que el dinero nos ayuda, o sea, tampoco es tomar dinero y regalarlo todo, ¿no? Porque se necesita, digamos, para las cosas básicas, pero que no sea lo más importante. Entonces esa es digamos, la enseñanza que nos deja, y su misma vida fue eso. Y como hacía referencia a su testamento, fue pequeño, pequeño y solamente bienes espirituales lo que dejaba. Precisamente te iba a tocar este tema porque es una de las preguntas que recibimos en redes sociales y era, eh, ¿su familia hereda estos bienes, este dinero? ¿Qué consiste su testamento? ¿A quién lo dejó? Bueno, él como primero en una comunidad religiosa, porque Francisco fue el primer papa jesuita de la comunidad religiosa, de los padres jesuitas. Él hizo voto de pobreza. Cuando se hace el obispo, digamos que estos votos, como es religioso y pasa el clero secular, esos votos como que sí lo vive, pero digamos que canónicamente en el derecho desaparecen. Pero él, toda su riqueza, él siempre donó sus bienes. Papa Francisco siempre llevó una vida muy sencilla, de mucha austeridad, y siendo papa lo demostró. Entonces él, ejemplo, nunca utilizó un teléfono móvil. Él hacía los teléfonos, utilizaba al estilo antiguo, los teléfonos fijos. Y frente a eso me acuerdo una anécdota cuando le eligen papa. eh, Él mismo llamó a la señora, al señor que le tenía la suscripción de periódico en Buenos Aires. Y él decía, soy Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. No le creían porque nunca se había visto, porque los papas siempre tienen secretaria, hasta que le dijeron, señor Francisco, hay personas que hacen esas cosas por usted. Entonces él siempre fue con los bienes muy desprendidos, y no, digamos que su familia no va a recibir económicamente, no, o sea, como se conoce, una herencia tradicional, ¿no? Sino digamos que más es espiritual, o sea, de sus enseñanzas, lo que hizo, o sea, sus oraciones, la oración que hizo hacia el pueblo de Dios por él y su familia. ¿Pero es él? ¿Otros padres sí dejan un testamento y unos bienes y eso? ¿O es solamente? No, 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 la mayoría de sacerdotes y obispos, eso se conoce como los expolios, dejan como una herencia, a quién le van a dejar los bienes. Por ejemplo, digamos, los bienes más preciados que siempre tienen son las bibliotecas, que son muy grandes. También los ornamentos litúrgicos, que algunos son, eh, que tienen metales de valor. Entonces, digamos que los regalan a veces a monasterios, se los regalan a sobrinos, a familiares cercanos, o muchos los regalan, crean fundaciones para ayudar a los más necesitados. Bueno, Leo, finalmente, ¿cómo crees tú que va a ser recordado el Papa Francisco? Yo creo que va a ser recordado como el Papa de la Misericordia, como el Papa cercano, como el Papa que nos hablaba sin barrera, como el Papa que siempre estuvo de cercano, el Papa que pedía mucha oración, el Papa que se preocupaba por todos los que sufren. Hay una cosa en estos días que se vive esa guerra que hay en Medio Oriente. El Papa Francisco llamaba diariamente a los sacerdotes que estaban allá, porque allá los católicos son minoría, y él se tomaba el trabajo de llamarlos y preguntarles cómo estaba, y digamos que fue una persona muy enterada de todos los fenómenos políticos que se estaban pasando por toda la tierra. Digamos que él siempre estuvo pendiente de todo esto, y eso, y el Papa de la Misericordia, el Papa del Amor. Leo, nada, pues gracias por acompañarnos aquí en Hablemos de la Calle. Bueno, muchas gracias por la invitación, y atento a las redes sociales si surgen más preguntas sobre este tema. Bueno, y ustedes recuerden que nos vemos en nuestras redes sociales todos los jueves a las 7 p.m.